Hola, les habla Iván Santiago desde Springfield, Missouri, aquí para presentarles lecciones acerca de la palabra de Dios. Pero durante el mes de octubre voy a estar viajando, así que solamente voy a presentar lecciones pregrabadas. Y las lecciones que quiero presentar son lecciones que están basadas en los pensamientos escépticos. Y vamos a ver un poco más en eso. Yo sé que es palabra nueva, palabra dominguera, pero vamos a ver qué son los escépticos y cómo nosotros podemos alcanzarlos. Porque déjenme decirles, mis hermanos y hermanas, muchas veces nosotros nos hemos detenido en presentar el Evangelio, en sembrar la semilla a personas que son sensuales, personas que son escépticas, personas que son muy educadas de colegio, de universidad. Y a veces nosotros limitamos el evangelio a los humildes y no hay ningún problema en eso, no hay ningún problema en eso. Pero hay veces también que nosotros tenemos que crecer en cómo nosotros expresamos la palabra de Dios. Vamos a escuchar un himno y después de este himno vamos a hablar de los escépticos. Amor fiel que fluyó desde la pesada cruz, me lavó, me salvó y llenó mi corazón. Amor fiel, Él quitó mis temores, mi dolor, me sostiene cuando ya no puedo andar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel descendió y la esperanza regresó a un mundo traidor de pecado y opresión. Amor fiel, mi Señor, poderoso Salvador, tu Espíritu guiará mi caminar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis hermanos y hermanas de estos canales donde nosotros compartimos de la palabra de Dios. Y ahora, durante el mes de octubre, yo voy a estar el mes de octubre fuera de mi casa y no voy a poder presentar en vivo, pero he planeado, he preparado, he pregrabado las lecciones que quiero presentar para ustedes. Y estas lecciones, como decía anteriormente, tienen que ver con los escépticos. Tiene que ver con esta mentalidad que nosotros vemos hoy en día en cuanto a cómo la gente ve a la religión, cómo la gente ve a las iglesias y en realidad cómo la gente nos ve a nosotros y cómo la gente ve a Dios. Déjenme decirles, las estadísticas, ustedes saben, las estadísticas nos dicen muchos. El mundo tiene aproximadamente 8 billones de habitantes. De esos 8 billones de habitantes se estima que aproximadamente hay ni tan siquiera un millón de personas que se consideran cristianas, hijos de Dios, verdaderos discípulos. Ni un millón.
De ahí en fuera nosotros podemos ver las estadísticas como los hindúes tienen aproximadamente 1 billón de seguidores, los judíos aproximadamente 2-3 millones. Se habla de estas otras religiones que hay en India, que hay en China, que hay por el Asia Menor, que hay en Rusia. Y se habla que todas estas religiones tienen un montón de feligreses porque es por decir así, la religión de la nación. Pero nosotros a veces hemos limitado el evangelio a solamente hablarle a otras personas que son religiosas. Y a veces, y otra vez, no hay ningún problema en eso. A veces nosotros tratamos de convertir a otros que ya son en una manera creyentes, a personas que tienen una expresión de fe. Pentecostales, testigos de Jehová, católicos, y a veces nosotros los perseguimos y tratamos de enseñarles la verdad. Y no hay ningún problema en eso. Pero ¿qué del resto de la nación? ¿Qué del resto de la población? Y déjenme decirles, las estadísticas nos dicen que realmente hay muchos billones que no creen ni en Dios, ni en la Biblia, ni en el hinduismo, ni en Alá, ni en Buda. No creen en nada de eso. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para alcanzarlos? ¿Qué estamos haciendo nosotros para alcanzarlos? Y es precisamente el tema que yo he estado estudiando por los últimos 2-3 meses. Ya he estado investigando y leyendo y tomando notas en cómo nosotros podemos llegar y podemos nosotros alcanzar a estos escépticos. Déjenme decirles, hay un libro, 2 libros en realidad. Uno se llama Una fe lógica. Y el otro se llama ¿Es razonable creer en Dios? Este autor, Timothy Keller, y realmente les recomiendo a ustedes, si ustedes tienen la oportunidad, busquen estos libros, léanlo. Porque déjenme decirles que estos libros tienen bastante información que nosotros podemos usar, para convertir a personas que son de una mentalidad escéptica. Timothy Keller fue un pastor, un dirigente religioso de los episcopales. Y él nació y se crió en Virginia, acá en Estados Unidos. Y él fue educado, de acuerdo a la biografía de él, en la Universidad de Buckner. Él era, o sigue siendo todavía, la persona Timothy Keller todavía vive. Él es el pastor principal, y otra vez yo entiendo que estoy hablando a cristianos y la palabra pastor no la usamos nosotros, pero dando la biografía correctamente, él era el pastor, el predicador principal en una iglesia presbiteriana en Manhattan, allá en West Minor. La iglesia del Redentor allá en Manhattan. Y él empezó a trabajar con ellos en el año 1989 y todavía sigue allí. Y esta persona, Timothy Keller, escribió un libro basado en lo que les estoy yo tratando de expresar, que hay veces que nosotros hemos limitado el evangelio solamente para buscar a personas o a grupos que ya son religiosos. Y hemos perdido nosotros realmente la noción de ir a buscar a otras personas que todavía
no conocen de Cristo, que todavía no conocen de Dios, que son realmente, por decir así, de esta mentalidad esceptista. Ellos siguen el escepticismo. Y vamos a ver un poquito más en cuanto a esto. Déjenme decirles, acá en Estados Unidos, y realmente mi ministerio es, yo quiero hacer mi ministerio no solamente aquí en Estados Unidos, pero quiero hacerlo también en Centroamérica y en el Caribe. Pero aquí en Estados Unidos hay aproximadamente 325 millones de habitantes. Casi 400,000 aquí en Estados Unidos. Ahora recientemente, si ustedes siguen las encuestas que se hablan en cuanto a los partidos políticos que se hablan aquí en Estados Unidos, se ha reportado que la minoría más grande aquí en Estados Unidos son los hispanos. Y de estos hispanos se dice que hay como 40 millones de hispanos aquí en Estados Unidos. 40 millones. Y déjenme decirles, ahora que estuve yo con los hermanos allá en Arkansas, con la escuela, los hermanos de predicadores aquí de Estados Unidos, y estábamos viendo cuántos miembros hispanos hay en la iglesia del Señor aquí en Estados Unidos. Y déjenme decirles, los podemos nombrar por nombres a los miembros de la iglesia de Cristo aquí en Estados Unidos. El número no llega ni tan siquiera cerca de unos 200,000 hispanos miembros de la iglesia. Bueno, se habla en las encuestas de que la iglesia americana, la iglesia Church of Christ en las diferentes partes aquí en Estados Unidos, dicen ellos que hay aproximadamente como 1,5 millones de anglos. Así que la iglesia americana está creciendo y está expandiéndose. Bueno, se han identificado aquí en Estados Unidos, sin tomar en cuenta Iglesia de Cristo, sino usando la palabra cristiano de una manera general, se han identificado aquí en Estados Unidos que hay aproximadamente 70% de la población de Estados Unidos son cristianos. Otra vez, ahí se incluyen los pentecostales, se incluyen los católicos, se incluyen los metodistas, se incluyen los bautistas, se incluyen los presbiterianos, y ustedes nombren la religión que ustedes quieran nombrar. Aquí en Estados Unidos se les identifica como cristiano, contrario a judíos, contrario a musulmanes, contrario a hindúes, otros cultos que aparecen aquí en Estados Unidos. Pero otra vez, el número es el 70% de 325 millones. Se consideran cristianos. De esos que se habla así, que se consideran cristianos, son personas que se identifican como conservativos. Y que ellos realmente siguen una serie de dogmas o de religiones en las cuales ellos han sido instruidos. Nosotros otra vez no usamos nada de eso. Pero lo que quiero probar con todo esto es, ¿qué estamos haciendo nosotros por el otro 30% de aquellos que no son cristianos? De los que no se han identificado como cristianos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con alcanzar a la juventud que tiene mentes escépticas? Sigue el escepticismo. ¿Cómo estamos defendiendo nosotros a Dios, a su palabra? ¿Cómo estamos nosotros enseñando a aquellos que están perdidos? ¿Cómo los estamos enseñando? Realmente, déjenme decirles, siempre hemos tenido la duda sobre el cristianismo. ¿Has luchado por reconciliar al mundo del dolor y del sufrimiento con un Dios benévolo y amoroso? ¿Te confunden las afirmaciones de múltiples religiones que todas dicen que son
la única religión verdadera? En realidad, ese es el resumen del libro que yo estoy usando como referencia. Porque son realmente las mismas situaciones, las mismas circunstancias que nosotros nos vemos hoy en día. Nosotros tenemos que entender, la iglesia del Señor Jesucristo tiene que entender qué es el cristianismo y cómo nosotros podemos convencer a este mundo que son escépticos, y aún se considera que muchos de estos 70% de considerados cristianos aquí en Estados Unidos, muchos de ellos se les ha considerado que realmente a veces ni son afiliados o ni son conservativos. Y se ha demostrado que esta gente realmente muchos de estos grupos siguen filosofías muy aparte de las filosofías madres o jerárquicas de sus propias religiones. Y se ve que muchas de estos grupos realmente se han aislado. Pero otra vez, ¿cómo vamos nosotros a comunicar a un mundo que está lleno de dolor y de sufrimiento a un Dios benévolo y amoroso? ¿Cómo vamos nosotros a convencer a tanta gente que está tan confundida por la multitud de diferentes religiones que todas dicen que son la verdadera? Otra vez, mis hermanos y mis hermanas, la lección que yo quiero presentar no son lecciones que yo quiero presentar para convencerlos a ustedes, porque nosotros ya estamos convencidos. Pero nosotros queremos convencer a los escépticos. Realmente, déjenme decirles, yo tengo la costumbre, y en todo mi ministerio, en mis 40 años que yo he estado predicando la palabra de Dios, yo nunca he tenido la actitud de siempre ir a debatir. No, realmente no. Si alguien es religioso, bueno, yo investigo qué religión es la que son ellos. Yo les oigo cuánto tiempo llevan ahí, qué les movió a ser de este grupo religioso, qué les movió, qué fue lo que les motivó. Déjenme decirles sinceramente, hay varios movimientos que se están expandiendo y creciendo muy rápidamente. Hay otros movimientos que están menguando. Uno de estos movimientos es el mormonismo. Y déjenme decirles, la actitud del mormonismo es tratar de ayudar en los problemas sociales, en los problemas familiares, en tratar de ayudar y dar consejos. Y muy poco, sinceramente, si ustedes han tenido conversaciones con los mormones, déjenme decirles, y ustedes van a estar de acuerdo conmigo, ellos tratan no de debatir doctrinas, no de debatir tus creencias. No, realmente lo que ellos están tratando es de presentar un evangelio que les ayude a las personas en sus problemas familiares, sociales o aún posiblemente mentales. Porque déjeme decirle que eso es el escepticismo. El escepticismo es una actitud de duda o una disposición a la incredulidad, ya sea general o ya sea un objeto en particular. El escepticismo es la doctrina de que el conocimiento verdadero o el conocimiento en un área particular es incierto. El método de juicio suspendido, la duda sistemática, la crítica característica de los escépticos. Dudas sobre principios religiosos básicos como la inmortalidad, la providencia,
la aceptación del cielo o del infierno, la aceptación de aún la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, la filosofía de los escepticismos es realmente parte de nuestra sociedad. Y realmente nosotros tenemos que estar capacitados, por lo menos bíblicamente, por lo menos educarnos un poco más en cómo nosotros podemos no rechazar, no debatir, no argumentar sus asuntos que ellos conocen y que ellos predican. Porque realmente la mayor parte de los escépticos son personas agnósticos, son personas ateas, pero también gran número de ellos son personas religiosas, que posiblemente están asociados con alguna religión, Déjeme decirle, muchos de nuestros religiosos, generalmente católicos, y dicho sea de paso, la Iglesia Católica es uno de los grupos que está menguando. La Iglesia Católica está perdiendo miles y miles de feligreses. Yo espero que a la Iglesia del Señor. Pero realmente déjenme decirles que quienes están ganándolos a ellos son los mormones y son los testigos de Jehová. Porque los testigos de Jehová, déjenme decirles, tienen la misma actitud. Quieren ellos hablar de las creencias que le pueden ayudar a la familia, que le pueden ayudar en la sociedad, que le pueden ayudar en sus asuntos personales, en sus asuntos emocionales. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué predicamos nosotros? ¿Siempre debatiendo? ¿Siempre que conocemos que alguien es de una religión o de la otra y empezamos nosotros a debatir y argumentar y a tratar de convencerles de que nosotros estamos en la verdad? Hermanos, precisamente ese es el pensamiento crítico que muchas personas escépticas tienen. Y por eso no quieren oírnos. Por eso no quieren visitarnos. Por eso no quieren ellos ni tan siquiera estudiar con nosotros. Porque a veces ven que tenemos esa actitud. No estamos dispuestos a escuchar. Déjenme decirles, y este pensamiento sinceramente lo digo de corazón. Y lo digo con humildad. Ustedes saben que los escritores del Nuevo Testamento, especialmente Pablo, Santiago, Juan, ellos estuvieron predicándole a gentes que eran escépticas. Realmente es muy hermoso. Y otra vez, no quiero justificar el hecho de que yo estoy usando a este libro de Timothy Keller como base de estas lecciones que quiero presentar. Pero déjenme decirles, Pablo leyó filosofía. Pablo leyó poesía. Pablo no solamente estudió los conceptos judíos hasta lo más profundo, y otra vez Filipenses nos da evidencia de eso, pero también Pablo estudió, y él conoció las creencias seculares y escépticas del pensamiento griego, del pensamiento romano y aún hasta el fin del mundo con otros pensamientos o otras influencias religiosas o gnosticismo.
Ahí disculpen. Entre estos ustedes pueden oír. Me gusta mucho Hechos 17. Hechos 17, Pablo reconoce que había este lugar donde habían diferentes altares a todos los dioses, de acuerdo a la creencia griega, de acuerdo a la creencia romana. Y realmente tenía mucho. Pero dice que él, en lugar de empezar a debatir con ellos, dice, ¿y saben qué? Andando por ahí encontré una inscripción que dice al Dios no conocido. Pablo no usó todo el conocimiento y tenía tremendo conocimiento de las creencias seculares y escépticas de su tiempo. Pero Pablo tuvo una actitud muy diferente para convencer y predicar a estas personas. Juan, el Evangelio de Juan, las cartas de Juan, déjenme decirles, estas cartas y el Evangelio de Juan fue una gran explosión a la mente griega, a la mente de estos filósofos griegos. Porque ellos no aceptaban que un Dios como ellos lo describían, se hiciera hombre y existiera entre los hombres. Y cuando Juan usa la palabra logos, y otra vez usted y yo leemos la palabra, en el principio era el verbo logos. Y el verbo era con Dios, logos. Esta palabra logos realmente fue una dinamita en la mente de los griegos. Y el Evangelio de Juan, juntamente con sus cartas, precisamente es lo que está tratando de hacer Juan, de enseñar el gnosticismo a estos escépticos que vivían en su tiempo. Hay otro autor, y realmente este autor no escribió cartas ni vemos ninguna predicación, pero su nombre es Apolo. Déjenme decirles, allá también en el capítulo 17 de Hechos, Apolo, déjenme decirles que las credenciales de Apolo eran tremendas. Dice que Apolo era muy inteligente, muy educado, muy entrenado en sus filosofías, en su conocimiento. Y tuvo esta pareja hermosa, tuvo que tomarlo aparte y enseñarle el camino, el evangelio, más correctamente. Otra vez, hermanos, nosotros, y bien reconocemos y bien yo entiendo y realmente estoy muy orgulloso de mis hermanos predicadores, de mis hermanos que enseñan la palabra de Dios. Estoy muy orgulloso de ellos, pero ¿a quién estamos predicando nosotros el evangelio? ¿A quién lo estamos predicando? ¿A quién? ¿A los humildes solamente? ¿A los humildes solamente? ¿A aquellos que realmente ya tienen una creencia o una fe o una convicción, aunque equivocada? No hay ninguna de ellas, no hay ninguna duda, equivocada. Pero ¿cuándo hemos nosotros alcanzado a los Apolos de nuestras ciudades? ¿Cuándo hemos alcanzado a los Pablos de nuestras ciudades? ¿O a los Juanes de nuestras ciudades? Y otra vez, hermanos y hermanas, por eso es que quiero yo comenzar esta serie de estudios. Y tengo planeado presentar por lo menos unas 9 diferentes lecciones. Y ahorita le voy a dar un anticipo de cuáles son estas 9 lecciones que quiero presentar. Porque realmente déjenme decirles, la mayor parte de los escépticos son
agnósticos, son ateos. Pero también hay un gran número de personas religiosas que son escépticas con respecto a la religión. Con respecto a la religión. Los religiosos escépticos con respecto a las afirmaciones de otras religiones. Y al menos dos de estas denominaciones entran en conflicto con respecto a alguna de las creencias, aún entre ellos mismos, se contradicen. Ustedes saben, y no tengo que entrar en mucho detalle en esto, ustedes saben que la misma iglesia bautista se ha hecho en diferentes ramas. La misma iglesia católica romana también se ha hecho en diferentes ramas. La iglesia que se llama pentecostal, hay muchas ramas de esta. ¿Por qué? Porque aún ellos mismos no están convencidos de lo que ellos enseñan. Y ahí podemos nosotros ver a los episcopales, a los metodistas, déjenme decirles, aún a la iglesia del Señor Jesucristo. Porque hay veces que hay conflictos aún entre nosotros mismos, Pero la serie realmente tiene el propósito de ayudarnos a nosotros a entender a los agnósticos, a los ateos y a las diferentes maneras de cómo nosotros podemos presentar el evangelio puro y sano. Ese es el propósito de mis lecciones. Esto es la razón por la cual yo quiero enseñar este tema o estos temas. Realmente nosotros debemos sembrar la semilla en todos aquellos seres humanos que están viviendo sin nuestro afecto y sin nuestras aspiraciones, las nuestras. Y ellos no pueden reconocer que hay algo más grande que materia, que química o que los genes. Cristo nos enseñó y otra vez, muchas veces nosotros hemos citado la parábola del sembrador. Y la hemos citado, hasta de memoria la podemos recitar. Pero ¿saben ustedes que Cristo habla de 4 diferentes actitudes? 4 diferentes actitudes. Una actitud es la que siente la gente, que se siente sin afecto, que no tiene aspiraciones. Esos son los que están en el camino, la piedra, el camino duro. Pero hay otros que no pueden reconocer que somos nosotros algo más que materia. Y esos son los que están acosados por las aflicciones de esta tierra. Los que, dice Cristo allá, están entre espinos. Pero hay otros que a veces nacen y están entre las piedras. La dureza de este mundo les ha hecho a ellos sentir que todas las iglesias dicen que todas son buenas y que todas son las verdaderas. Y ellos se han hecho como la roca. A veces sale la semilla, pero no produce. Y una cuarta parte, porque solamente una cuarta parte, 3, posiblemente nosotros vamos a tratar de alcanzarlos. Y posiblemente logremos alcanzarlos. Pero hay una cuarta parte, aquellos que están en terreno bueno. Nosotros podemos usar a estos y hablarles sinceramente de la fe verdadera en Dios. La fe
que realmente, y déjenme decirles esto, y esto lo vamos a ver en esta serie, que nosotros vamos a ver que la fe de las personas, la fe de las personas en Dios, es una mezcla de razonamientos, es una mezcla de nuestra personalidad, de cosas personales, y es algo que nosotros podemos relacionarnos. Porque nosotros hemos fallado en esto. A veces nosotros queremos comunicar nuestra fe, pero no les damos razones. Queremos comunicar nuestra fe, pero no les enseñamos que tenemos una fe personal. Queremos comunicar nuestra fe, pero no les enseñamos que nosotros podemos relacionarnos con ellos, que yo estuve en tus zapatos, que yo estuve en tu situación. Además, Agustín escribió esto en uno de sus libros. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Él dice esto hablando de Dios. Hay mucha gente que sus corazones están inquietos porque ellos no están descansando en Dios. Y yo sé que muchos de estos agnósticos, de estos excéntricos, de estas personas que piensan ellos que no necesitan la religión, que no necesitan la fe, yo estoy seguro que su corazón está inquieto. Y nosotros podemos llegar y ayudarles. Pero sobre todo, el propósito de esta lección es la lección que nosotros aprendemos en el camino a Emaús. Dice en el verso 32 de Lucas 24, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las Escrituras. Hermanos, hermanas, nosotros tenemos ese mensaje que puede arder en los corazones de aquellos escépticos, de aquellos gentes que realmente piensan que no necesitan de Dios. Nosotros vamos a ver, y este es solamente un anticipo, porque realmente quiero presentar 9, pero posiblemente le añada más, quién sabe. Y otra vez, como decía anteriormente, toda esta serie de lecciones las quiero comenzar en el mes de noviembre. Y terminar para el mes de diciembre. Como les decía anteriormente, voy a estar viajando ahora en este mes de octubre y no puedo hacer las lecciones vivas, pero aquí voy a estar presentando lecciones grabadas. Y les invito a que ustedes pongan comentarios. Déjenme decirles, yo leo todos los comentarios que ustedes ponen cuando yo doy mis lecciones. Yo los leo. Y hay algunos que respondo, hay algunos que los leo y les doy mi emoji. Pero noten ustedes parte de las cosas que nosotros vamos a hablar. La clave de entender que muchos piensan que no puede haber una religión verdadera. Esos son los escépticos. Ellos piensan que no puede haber una religión verdadera. Vamos a enseñarles que sí hay una. Vamos a hablar de cómo un Dios tan bueno permite el sufrimiento. Y déjenme darles un anticipo en esta. Ustedes saben que el sufrimiento, la muerte, el dolor, ha sido una filosofía de muchos diferentes reinos, muchos diferentes imperios. Egipto, China, los mesopotamios, el griego, los romanos. Todos ellos creen en el sufrimiento. Y todos ellos creen que Dios
sus dioses, de acuerdo a sus filosofías, permite el sufrimiento. Pues ¿saben qué? Aún el judaísmo nos habla del sufrimiento. Y vamos a ver, cuando hablemos en esta clave número 2, el ejemplo que vemos en el libro de Job, que Dios permitió el sufrimiento. No hay ninguna duda. Si no me lo creen, analicen ustedes la situación de Pablo. Dios le permitió a Pablo un sufrimiento, le llama allí en Corintios un aguijón. Y vamos a ver en detalle eso. Muchos de estos agnósticos piensan que el cristianismo es como una camisa de fuerza, que los encierra, que los limita, que les hace órdenes y que les mantiene un récord de sus vidas. Así piensan ellos. Y déjenme decirles, en el mundo religioso seguro que sí. Pero ¿qué de nosotros en el cristianismo? La iglesia es responsable de muchas injusticias. Eso es lo que piensan ellos. Y en una manera tienen sentido. Porque si ustedes analizan las guerras santas, bueno, ¿quién comenzó eso? Bueno, de acuerdo a los escépticos, la iglesia. Lamentablemente, hoy en día ellos generalizan a todas las iglesias. Ellos no pueden entender la relación entre la religión y el evangelio. Porque a veces nosotros predicamos religión y no el evangelio. Y vamos a ver en otras de las lecciones, otras de las claves, el problema del pecado. Cómo los escépticos reconocen el pecado, cómo ellos reaccionan ellos ante el pecado y cómo reaccionamos nosotros ante el pecado. Hermanos, déjenme decirles, sinceramente les digo, tomen notas. Y si ustedes están interesados en las presentaciones, déjenmelo dicho y yo les puedo mandar copias de mis notas, copias de las que estoy poniendo. Yo les puedo mandar copias de eso para que ustedes puedan leer y estudiar. Pero como decía al principio, hay este libro muy tremendo de Timothy Keller, que realmente se los recomiendo. Realmente se los recomiendo. Y así vamos a entender mejor la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Su gracia que realmente nos da nuestra salvación. Que Dios me los bendiga. Porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, limpio soy del pecado, limpio soy. Por tu gracia, Señor, sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor, viviré. Por siempre yo viviré. Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, limpio soy del pecado, limpio soy. Por tu gracia, Señor, sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor, viviré. Por siempre yo viviré en tu mansión. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide.